La mansión de la familia Garza se alzaba en las faldas de la Sierra Madre como una fortaleza de concreto pulido y cristal templado, diseñada para impresionar, no para ser habitada. El silencio allí era una regla, casi una ley física, mantenida por un ejército de empleados que caminaban de puntillas sobre los pisos de mármol importado. Roberto Garza, CEO de una de las gestoras de capital más importantes del norte de México, creía que el orden era la base del éxito. A sus 40 años, gestionaba su casa como gestionaba sus fondos de inversión, con control absoluto, metas claras y tolerancia cero al error. Pero aquella tarde de martes, al regresar más temprano de una reunión estresante en el club industrial, el portón automático se abrió y el silencio se rompió. No por el viento de las montañas, sino por algo que Roberto no escuchaba hacía mucho tiempo en su propiedad. Carcajadas, gritos salvajes, puros y descontrolados de alegría infantil. Roberto frunció el ceño, ajustándose el nudo de la corbata de seda, mientras atravesaba el jardín lateral hacia el área de juegos. Había contratado a una nueva niñera la semana anterior, Valeria, la quinta en 6 meses. Las anteriores habían renunciado alegando que Santiago y Sebastián, sus gemelos de 3 años, eran ingobernables, destructivos e imposibles de civilizar. Roberto esperaba encontrar a Valeria intentando, en vano, mantener a los niños sentados, dibujando o viendo videos educativos en tabletas, como él había instruido estrictamente. Lo que encontró, sin embargo, hizo que su sangre se helara y su maletín de cuero cayera de su mano. El jardín paisajista, diseñado por un arquitecto de renombre y ganador de premios, se había transformado en un pantano. Valeria, la niñera, no estaba sentada vigilando. Hola, disculpa la molestia, pero te pido que le des me gusta y te suscribas al canal. Así me ayudas a traerte más videos de historias como este. Gracias. Estaba de rodillas en el pasto, descalza, con los pantalones de mezclilla remangados hasta las rodillas, sosteniendo una manguera de jardín, y no estaba regando las plantas exóticas, estaba mojando la tierra, creando un charco de lodo gigantesco y marrón en medio del césped perfecto, y en el centro de aquella suciedad estaban Santiago y Sebastián, los herederos del Imperio Garza. Vestidos solo con shorts viejos, estaban tumbados en el lodo, rodando, gateando, con los rostros, el cabello y los cuerpos completamente cubiertos de barro. No parecían príncipes, parecían pequeños guerreros de la selva, y reían con una felicidad tan explosiva que parecía doler en los oídos, acostumbrados al silencio de Roberto. ¿Qué demonios está pasando aquí? El grito de Roberto rasgó el aire seco de la tarde. El sonido fue tan autoritario que hasta los pájaros en los árboles volaron. Los gemelos se detuvieron instantáneamente, mirando a su padre con ojos muy abiertos, blancos en medio de las máscaras de lodo seco. Valeria, sin embargo, no se asustó. Cerró el grifo de la manguera con calma, se pasó la mano por la frente para quitarse una salpicadura de barro y se puso de pie. Miró a Roberto a los ojos, sin bajar la cabeza, algo que pocos empleados se atrevían a hacer. «Buenas tardes, señor Garza», dijo ella, con una tranquilidad desconcertante. «Estamos teniendo clase». Roberto sintió una vena pulsar en su sien. Avanzó 2 pasos, cuidando de no ensuciar sus zapatos italianos de 15,000 pesos. «¿Clase?», repitió él, la voz temblando de furia contenida. «¿Usted llama a esto clase? Mírelos, parecen animales. La contraté para educarlos, para imponer disciplina, para prepararlos para el mundo, no para convertirlos en cerdos en un chiquero». Las palabras eran crueles, afiladas como cuchillos, diseñadas para humillar. Pero Valeria sostuvo la mirada. Sabía quién era Roberto Garza, sabía de su fama de hombre frío e implacable, pero también sabía lo que esos niños necesitaban, y no era más reglas.
Con todo respeto, señor, respondió Valeria firme. Lo que usted llama suciedad, yo lo llamo experiencia sensorial y construcción de resiliencia. Sus hijos tienen 3 años. No necesitan etiquetas ni clases de francés ahora mismo. Necesitan saber qué es frío, qué es caliente, qué es sucio. Necesitan caerse y levantarse. «Pueden enfermarse», gritó Roberto, señalando a los niños que, percibiendo la tensión, comenzaron a encogerse. «Esto es irresponsable. Usted puso la salud de mis hijos en riesgo. Están sanos, señor. La tierra no mata. Lo que mata es el aburrimiento y el miedo a vivir». La audacia de ella lo dejó sin aire por un segundo. «Usted no sabe con quién está hablando», siseó Roberto, acercándose peligrosamente. «En esta casa las cosas se hacen a mi manera. Se acabó el juego. Limpie este desastre. Límpielos a ellos, y después pase a mi despacho por su cheque. Está despedida». Valeria miró a los niños. Santiago estaba temblando, no de frío, sino de miedo a su padre. Sebastián estaba a punto de llorar. Sabía que si se iba ahora volverían a la prisión de cristal. No podía rendirse con ellos. No todavía. «Los voy a limpiar», dijo Valeria, la voz baja pero cargada de acero. «Pero antes de despedirme, señor, debería mirar de verdad lo que está pasando. Está tan preocupado por la suciedad en su ropa que no vio que por primera vez en meses no están peleando, no están gritando, están jugando juntos». Roberto miró a sus hijos. El lodo cubría todo, pero no lograba cubrir la verdad en las palabras de ella. Pero su orgullo era una muralla demasiado alta para ser escalada tan fácilmente. La guerra por el futuro de esos niños apenas había comenzado. Roberto permaneció inmóvil al borde del césped, su traje oscuro absorbiendo el calor del sol de la tarde. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, chocando con años de condicionamiento social y expectativas rígidas. «Están jugando juntos», miró a los gemelos. Era cierto que Santiago y Sebastián tenían un historial de rivalidad agresiva. Mordidas, empujones y disputas por juguetes eran la banda sonora habitual de la casa. Pero allí, cubiertos de barro, parecían conectados. «Eso es suerte», murmuró Roberto negándose a ceder. «Es la novedad del desorden. En un momento uno le tirará tierra en el ojo al otro y tendremos una emergencia médica». «Observe», desafió Valeria. Se apartó un poco dando espacio a los niños. «Vamos, chicos, ¿quién puede cruzar el lago de chocolate hasta la Piedra Grande?» A su orden, la magia sucedió. Santiago, el más impulsivo, intentó correr en el lodo resbaladizo. Sus pequeños pies perdieron tracción y cayó de cara al suelo con un golpe húmedo y pesado. El instinto de Roberto fue gritar, correr, levantar a su hijo, regañar a la niñera. Su cuerpo se tensó para el rescate. En su mundo, la caída era un fracaso. El error era inadmisible. Si te caes, pierdes. Pero antes de que Roberto pudiera dar un paso, ocurrió algo extraordinario. Sebastián, que estaba justo detrás, no se rió. No aprovechó la caída de su hermano para pasarlo y ganar la carrera. Se detuvo. Sebastián plantó los pies en el barro, extendió su manita sucia y agarró el brazo de su hermano. «Ven, Santi», dijo el niño con su voz infantil. «Yo te agarro». Santiago, escupiendo un poco de lodo, tomó la mano de su hermano. Con un esfuerzo conjunto, gruñendo y resbalando, Sebastián tiró de Santiago hacia arriba. Cuando estuvieron de pie, se miraron. No hubo llanto, no hubo acusación. Empezaron a reír, una risa cómplice de quienes comparten una aventura. «¡Lo logramos!», gritó Santiago. Se abrazaron, ensuciándose aún más, y continuaron caminando de la mano hasta la piedra, ayudándose a mantener el equilibrio. Roberto sintió que el aire salía de sus pulmones. Nunca había visto eso. En su casa, todo era competencia.
¿Quién comía más rápido? ¿Quién se vestía mejor? ¿Quién obedecía más? Estaba criando pequeños ejecutivos implacables, espejos de sí mismo. Pero allí, en el lodo, Valeria estaba criando hermanos. ¿Vio?, dijo Valeria suavemente, parándose al lado de Roberto. Usted no puede enseñar eso en un salón de clases con aire acondicionado. Necesitan resbalar para aprender a sostener la mano del otro. No les estoy enseñando a ser sucios, señor Roberto. Les estoy enseñando a ser compañeros. Roberto miró a la niñera. Por primera vez vio más allá del uniforme sucio y la insolencia. Vio una sabiduría que él, con todos sus másters y doctorados, no poseía. Sintió una punzada de envidia. Envidia de la conexión que ella tenía con sus hijos. Envidia de la libertad que ellos sentían. ¿Y si se lastiman?, preguntó él, la voz perdiendo la agresividad, revelando el miedo real de un padre viudo que temía perder lo poco que le quedaba. Valeria sonrió. Las rodillas raspadas sanan, señor, pero la soledad y la incapacidad de confiar en el otro, eso deja cicatrices para siempre. Deje que sean niños. El mundo les exigirá ser adultos duros demasiado pronto. Por ahora, deje que el lodo les enseñe. Roberto estaba a punto de responder. Estaba a punto de decir algo que podría cambiar el rumbo de aquella tarde, tal vez incluso aceptar dejarlos terminar el juego. Pero el sonido de un motor potente en la entrada de la propiedad rompió el momento. Un Bentley plateado estacionó en la entrada principal, tocando el claxon imperiosamente. El rostro de Roberto, que había comenzado a suavizarse, se endureció instantáneamente. Conocía ese auto, conocía ese claxon. «Mi madre», susurró él. Doña Leonor, la matriarca de la familia Garza, había llegado. Y si Roberto era el CEO de la empresa, Leonor era la presidenta del consejo de su vida. Una mujer que no toleraba manchas, ni en la ropa, ni en la reputación. «No, sáquelos de aquí», dijo Roberto, el pánico apoderándose de su voz. «Ahora, llévelos por la puerta de servicio. Límpielos antes de que ella los vea». «¿Por qué?», preguntó Valeria, sin entender el cambio brusco. «Usted es el padre. Es su casa». «Usted no entiende», siseó Roberto. «Mi madre, ella no va a perdonar esto. Va a decir que soy incompetente. Va a intentar...» No terminó la frase. No fue necesario. La puerta de cristal de la terraza se abrió con estruendo. «¡Roberto!». La voz de doña Leonor era un látigo. «¿Dónde estás? El guardia dijo que estabas en el jardín». La matriarca apareció en lo alto de la escalera de piedra, impecable en un traje sastre color crema, perlas y un peinado lacado que desafiaba al viento. Miró hacia abajo. Sus ojos recorrieron el jardín, pasaron por Roberto y se posaron en el charco de lodo donde sus nietos estaban abrazados, cubiertos de tierra de pies a cabeza. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Era el silencio antes de la ejecución. Doña Leonor bajó las escaleras de piedra con la lentitud de una reina que se prepara para dictar una sentencia de muerte. Sus tacones no hacían ruido en el pasto, pero su presencia era ensordecedora. Roberto enderezó la columna automáticamente, un reflejo condicionado de 40 años de sumisión. Él, el hombre que negociaba millones, se transformaba en un niño asustado ante aquella mujer. Se detuvo a 3 metros del lodo con una expresión de asco tan profundo que parecía oler algo podrido. «¿Qué?», comenzó ella, la voz temblando de indignación fría. «¿Es este espectáculo grotesco?». «Mamá, puedo explicarlo», comenzó Roberto. «¿Explicar?», cortó ella. «¿Qué hay que explicar? Veo a los herederos del apellido Garza revolcándose en el excremento como animales. Veo a una empleada cualquiera sosteniendo una manguera como si estuviera lavando la banqueta. Y te veo a ti, Roberto, parado ahí, permitiendo esta degeneración». Volvió su mirada hacia Valeria. No era una mirada humana. Era como si mirara a una cucaracha. «¿Quién es usted?», preguntó Leonor.
Soy Valeria, la niñera, respondió ella, manteniendo la cabeza en alto, aunque su corazón latía desbocado. Está despedida, dijo Leonor, sin siquiera parpadear. Salga de esta propiedad ahora. Si la veo aquí en 5 minutos, llamo a la policía por invasión y maltrato a menores. Valeria miró a Roberto, esperando que interviniera, esperando que el padre asumiera el control, pero Roberto estaba mirando al suelo, los puños cerrados, incapaz de hablar. Los gemelos, sintiendo la tensión y la agresividad de la abuela, corrieron, no hacia el padre, sino hacia la abuela, buscando el consuelo instintivo de la figura familiar. ¡Abuela!, gritó Santiago, extendiendo los bracitos sucios de lodo. Leonor retrocedió un paso rápido, levantando las manos como si se protegiera de un ataque infeccioso. ¡No me toquen!, gritó ella con una repulsión visceral. ¡Están inmundos, asquerosos! ¡Aléjense de mí! ¡Qué vergüenza! El grito de la abuela golpeó a los niños como una bofetada. Santiago se detuvo, el labio temblando, y comenzó a llorar. Sebastián, viendo a su hermano llorar y el rechazo de la abuela, también rompió en llanto. ¡No los asustó!, exclamó Valeria dando un paso adelante ignorando la jerarquía. «Son niños, señora. Solo querían un abrazo». «No se atreva a hablarme», replicó Leonor. «Usted ensució a mis nietos, usted rebajó a esta familia, y tú, Roberto, tú eres una decepción». Leonor se volvió hacia su hijo, los ojos echando chispas. «Te lo advertí, Roberto. Dije que no tenías carácter para criar a estos niños solo después de que esa mujer murió. Eres débil, siempre lo fuiste. Mira esto, si no puedes ni impedir que se conviertan en cerdos en el lodo, ¿cómo vas a gestionar su futuro?». Abrió su bolso Hermés y sacó el celular. «Voy a llamar al licenciado Morales. Vamos a revisar la custodia. Está claro que eres incompetente. Me llevaré a los niños a mi casa en la ciudad. Allí tendrán disciplina, allí estarán limpios». La amenaza flotó en el aire. La custodia. Leonor estaba amenazando con quitarle a sus hijos. Roberto sintió que el mundo giraba. Recordó su propia infancia en aquella casa perfecta, limpia, estéril, sin lodo, sin risas, sin abrazos sucios. Una infancia de soledad y perfección fría. Miró a sus hijos llorando, rechazados por su abuela porque estaban sucios. Entonces miró a Valeria. Ella estaba agachada en el lodo, abrazando a los 2 niños, ensuciando su propia ropa, susurrando palabras de consuelo, ignorando los gritos de la vieja. Ella era la única adulta allí actuando como un padre debería actuar. Algo se rompió dentro de Roberto, o tal vez algo finalmente se arregló. «No», dijo él. La voz salió baja. «¿Qué dijiste?», preguntó Leonor, deteniendo el dedo sobre la pantalla. Roberto levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de su madre. Por primera vez en 40 años no vio a una diosa o a una jueza. Vio solo a una mujer amargada, obsesionada con las apariencias. «Dije que no», repitió Roberto más alto. «No vas a llamar a ningún abogado y no te vas a llevar a mis hijos». El jardín de la mansión quedó en silencio, excepto por el sonido suave del agua que aún goteaba de la manguera y el llanto ahogado de los gemelos en el regazo de Valeria. Doña Leonor parecía haberse transformado en piedra. La insolencia de su hijo era algo inédito, un fallo en la matriz de control que ella había construido durante décadas. «Perdiste la cabeza», siseó ella. «¿Me estás enfrentando por culpa de una niñera y 2 mocosos sucios? Soy tu madre. Yo construí todo lo que tienes». «Tú construiste el dinero, mamá», dijo Roberto dando un paso adelante. Ya no le importaban los zapatos italianos hundiéndose en la tierra mojada. «Pero no construiste un hogar, construiste un museo. Y yo crecí en él, con miedo a tocar las cosas, con miedo a ensuciarme, con miedo a ser un niño». Miró a Santiago y Sebastián, que ahora habían dejado de llorar y observaban a su padre con curiosidad.
No voy a dejar que hagas eso con ellos, continuó Roberto, la voz ganando fuerza. No son garzas para ser exhibidos en fiestas. Son mis hijos, y si quieren rodar en el lodo, van a rodar en el lodo. ¡Eso es ridículo!, gritó Leonor. Necesitan límites, necesitan clase, necesitan amor, rugió Roberto. Amor que no se preocupa por la ropa sucia, amor que sostiene la mano cuando el otro cae. Valeria me mostró eso en 10 minutos, algo que tú no me mostraste en 40 años. Leonor retrocedió ofendida, la mano en el pecho. ¿Cómo te atreves? Te di todo. Me diste cosas, corrigió Roberto, pero nunca me diste permiso para fallar, y por eso me convertí en un hombre que le tiene miedo a su propia sombra. Pero se acabó. Se giró hacia Valeria. No estás despedida. Si quieres quedarte, el empleo es tuyo, y te doblo el sueldo. Valeria sonrió, una sonrisa de orgullo y alivio. Me quedo, señor Roberto, no por el sueldo, por ellos. Roberto se volvió hacia su madre. Eres bienvenida en esta casa, mamá, pero como abuela, no como jefa. Si no puedes aceptar a mis hijos como son, sucios o limpios, entonces es mejor que te vayas. Leonor miró a su alrededor. Vio la determinación en el rostro de su hijo. Vio que su poder, basado en el miedo, se había evaporado. Se ajustó el saco, recuperando los trapos de su dignidad herida. Te vas a arrepentir de esto, Roberto. Vas a transformar a esos niños en salvajes. Y cuando todo salga mal, no vengas a llorarme. Giró sobre sus talones y marchó de regreso al Bentley, rígida y solitaria. El auto partió, llevándose consigo la nube negra que se cernía sobre la casa. Roberto soltó el aire que contenía. Sus hombros se relajaron. Miró el desastre en el jardín, el lodo, sus hijos. No pensó, no analizó, simplemente actuó. Roberto Garza, el CEO, caminó hacia el charco de lodo y se arrodilló. El traje de $3,000 absorbió el agua barrosa. La corbata de seda rozó la tierra. No le importó. Abrió los brazos. ¿Quién quiere un abrazo de papá?, preguntó. Santiago y Sebastián no dudaron. Se lanzaron sobre su padre, gritando de alegría. El impacto derribó a Roberto de espaldas en el lodo. Sintió el barro frío en la espalda, en las manos, en la cara. Sintió el peso de sus hijos sobre él, riendo, ensuciando su camisa blanca inmaculada. Y Roberto rió. Rió alto, una carcajada que venía desde el fondo del alma, limpiando años de represión. Valeria observaba la escena, conmovida. Vio al hombre de negocios desaparecer y al padre nacer. Tomó la manguera de nuevo. ¡Oigan!, gritó ella sonriendo. Creo que papá también necesita un baño. Apuntó el chorro suave de agua hacia Roberto. Él gritó, riendo, y les lanzó agua de vuelta con las manos. En aquella tarde en San Pedro no había más reglas, ni etiquetas, ni miedos. Había solo una familia, sucia, mojada e imperfecta, pero finalmente y verdaderamente feliz. Roberto se dio cuenta de que la mancha en la ropa saldría en la lavadora, pero el recuerdo de aquel día, el día en que eligió a sus hijos en lugar de su orgullo, quedaría para siempre. Había perdido el respeto de su madre, tal vez, pero había ganado el amor de sus hijos, y esa era la única riqueza que realmente importaba.